Muy buenas tardes. No quisimos dejar pasar la oportunidad de poder conversar con ustedes respecto al documento que se presentó, por lo que agradezco que me acompañe el vicecoordinador del grupo parlamentario, el senador José María Martínez de Jalisco, y el senador Francisco Javier Cabeza de Vaca, integrante de la Comisión de Energía, el senador Jorge Luis Lavalle del Estado de Campeche, también integrante de la Comisión de Energía, y el secretario de la Comisión de Energía, el senador Salvador Vega, del Estado de Michoacán. La intención de poder conversar con ustedes es para comentarles que en tiempo y forma pudieron reunirse las mesas directivas de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Asuntos Legislativos y de Asuntos Legislativos primero, y la Comisión de Energía que preside el senador Penchina. Y la intención también un poco es, además de darle la palabra a nuestros compañeros, para que les den una primera impresión del documento y cuál es la ruta que nosotros vamos a seguir internamente para procesarlo, y posteriormente abriríamos a preguntas y respuestas para conocer cualquier inquietud adicional que ustedes deseen hacernos. Le cedo la palabra al secretario de la Comisión de Energía, el senador Salvador Vega. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar quisiera comentar que el documento que se ha presentado, el anteproyecto, es para nosotros un gran avance en lo que tiene que ver en materia de energía. El PAN ha sido quien ha propuesto muchos de estos temas. Muchas de las propuestas que teníamos contenidos en nuestra iniciativa están siendo tomadas. Sin embargo, hay que decirlo, nos parece que todavía hay cosas que podemos avanzar. Especialmente yo quisiera hacer alguna reflexión de los puntos más importantes. Primero, contrario a lo que se ha dicho, estamos por supuesto conservando la propiedad de la nación, del petróleo en propiedad de la nación. No estamos de ninguna manera proponiendo la privatización de Pemex, al contrario, estamos proponiendo fortalecer a Pemex, ponerlo en mejores circunstancias, con mejores herramientas para que pueda competir en el mercado y para que pueda darle mejores resultados a los mexicanos. Estamos incluso proponiendo que tenga mano en la ronda de la licitación de los campos, que en este caso serían asignaciones, para que pueda escoger cuáles son los campos que más le convienen y así fortalecerse y ser una empresa todavía mejor a lo que es actualmente. Por el otro lado también hemos sugerido, y contiene esta propuesta, una serie de mecanismos para poder hacer inversiones y para poder explorar y explotar el petróleo de los mexicanos, sin que nunca deje de ser propiedad, por supuesto, de la nación. Y existen también métodos para que esto se pueda concretar a través de pagos. El documento contempla, por supuesto, también desde las licencias, los contratos de producción compartida, los contratos de servicios, los contratos de utilidad compartida, y esto porque en cada uno de los campos es distinto la situación en cada uno de los campos, y por lo tanto se deben de tener varios esquemas para que el gobierno, el país, decida cuál es la mejor manera de hacerlo. Y una cosa más muy importante también, está contenido en nuestra propuesta del Fondo Mexicano del Petróleo. Ese es uno de los temas torales para nosotros, que es la materialización de lo que se dice que el petróleo es de todos los mexicanos. Es la manera en que los mexicanos verán beneficios por tener este don de la naturaleza que es el petróleo, en estabilidad, en ahorro para los mexicanos, en pensiones para los mexicanos, en educación y en desarrollo humano para los mexicanos y en muchas otras áreas. Lo que estamos haciendo es abrir para que se pueda explotar con racionalidad esa riqueza petrolera y le llegue directamente en beneficios a los mexicanos, y esto se transforme en lo que tanta gente dice, en una materialización de que si el petróleo es de los mexicanos, los mexicanos deben de tener beneficios por esto, sin hablar también
de la baja de los costos de los combustibles. Yo diría que eso es en lo general los puntos importantes y dejo los micrófonos para los compañeros. Senador Jorge Luis Lavalle. Gracias, coordinador. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que comenta mi compañero, el senador Vega Casillas. Creo que, como hemos sido muy claros en el pasado en nuestras expectativas de esta reforma y lo que hemos venido manejando en las últimas semanas, en los últimos meses, ya diría yo, pues nosotros mucho más que allá que una simple modificación a la Constitución o modificación a leyes secundarias, nosotros siempre hemos hablado de un modelo energético que realmente genere un mercado energético en este país y que ese mercado energético se vea beneficiado directamente en todas las familias mexicanas y vemos un acercamiento importante. Vaya, ahorita en una reforma de esta naturaleza, pues como dicen, el diablo está en los detalles, habrá que meternos minuciosamente a revisarla con mucho cuidado para ver que realmente no le falte nada a las características esenciales de este modelo energético, pero pues sí vemos en una lectura rápida general de este documento, pues que sí se acercan de manera muy importante al modelo que nosotros planteamos. De hecho, desde el punto de vista constitucional, pues sí plantean, como ustedes vieron, las modificaciones al artículo 25, 27 y 28. Vemos que también se plantea pues una apertura adecuada para darle al Estado la posibilidad de poder elegir el mejor nivel contractual que más le convenga y beneficie al Estado mexicano, dependiendo de las características y de las diferentes condiciones en las cuales se encuentran los hidrocarburos en nuestro subsuelo. Como bien dice el senador Vega también, para nosotros un ícono de nuestra reforma es el fondo petrolero. La verdad que vemos con agrado el hecho de que no solamente se menciona, sino que se está subiendo directamente al texto constitucional, lo cual pues es algo importante que nosotros vemos también en esta primera lectura. Vemos que también se incorporan temas referentes a la competitividad y al fortalecimiento de Pemex y CFE, que para nosotros también es fundamental en este modelo energético, el hecho de que las empresas públicas del Estado sean fuertes, sean competitivas y realmente pues puedan generar y garantizar las mejores condiciones para el Estado mexicano. El hablar también en la Constitución de la empresa pública productiva creo que también pues es algo que se acerca de manera importante a los planteamientos de Acción Nacional. La naturaleza de los reguladores, pues eso habrá que revisarla a detalle. Creo que se plantean de una manera adecuada las características con las cuales deben de cumplir, pero pues habrá que revisar a detalle todo esto ya con la minuciosidad que se requiere. Se mencionan temas de transparencia y rendición de cuentas, tal como nosotros lo propusimos. El tema de la sustentabilidad también se está manejando ya en el artículo 25 y también la creación de la Agencia de Protección y Seguridad del Medio Ambiente, lo cual pues también vimos bien. Vimos por ahí un par de cuestiones que nos llamaron un poco la atención en la apertura del sector eléctrico, pero pues yo creo que eso, conforme vayamos revisando a detalle este predictamen, pues podremos ya tener mayor información en las próximas horas. También pues cabe destacar que para nosotros es fundamental el que los demás compañeros senadores pues la revisen para pues efectos de que nosotros tener tanto por parte de nuestro coordinador como por parte de los demás senadores las instrucciones correspondientes para ser debatidas en comisiones. Muchas gracias. Vamos a abrir un espacio para preguntas y nos va a apoyar en la respuesta los compañeros que están acá al frente, iniciando el senador Cabeza de Vaca sobre la reforma, y si es algún tema de carácter político, pues bueno, yo intervendría. No sé a quién. Les pregunta Adriana Barrera de la agencia Reuters. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. A mí me gustaría si nos pudieran precisar un poquito más cómo van a ser estos modelos de contratos, específicamente en el que se propone de producción compartida. ¿Se va a entregar físicamente el petróleo a las empresas que lo extraigan o se va a vender y se les va a pagar con el dinero que se genere de la venta? Eso es por una parte. Y el modelo de licencias no nos queda, bueno, a mí no me queda claro exactamente cómo va a funcionar eso por una parte. Por otra parte, en el asunto de las reservas, entonces queda especificado que se podrá reportar la asignación de los contratos y los beneficios esperados, pero no la propiedad de los contratos, ¿no? Y en la parte de electricidad, al final se van a crear empresas privadas que puedan comercializar la electricidad en el país. Gracias. Senador Cabeza de Vaca. Gracias. De entrada comentarle que dentro de lo que viene en esta propuesta es el hecho que no se darán
concesiones. Si bien es cierto, dentro de la propuesta original de Acción Nacional hablábamos de abrirnos a las concesiones, aquí lo que se está determinando es diferente tipo de modelos. Uno de los argumentos que habíamos hecho nosotros dentro de nuestra iniciativa es no limitar al Estado mexicano y a Petróleos Mexicanos a un solo modelo, toda vez que hay una gran diversidad precisamente en la explotación de los hidrocarburos. Y les menciono el caso muy particular del tema de aguas profundas y ultraprofundas, como también es el caso de Shell Gas. Es ahí donde el modelo de poder manejar contratos de utilidad compartida simplemente no podrían aplicar. Es por eso que ahora en la redacción que se presenta aquí por parte de uno de los transitorios, que por cierto son 20 de estos que tendremos que analizar en profundidad, establece los diferentes modelos contractuales a seguir. Uno de ellos es producción compartida, otro de ellos utilidad compartida y un tercero que habla precisamente de las licencias. El término licencias es un término que se maneja a nivel mundial, lo manejan los países como Inglaterra, Noruega, Brasil, Colombia, y yo creo que vemos una gran oportunidad precisamente para no limitar al Estado mexicano y a Petróleos Mexicanos a poder seleccionar cada uno de estos. En lo que se refiere precisamente a la posibilidad de que las empresas puedan utilizar estos yacimientos para meterlos en sus libros, uno de los precisamente del articulado que viene aquí, y si me permite lo voy a leer, dice: para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos, las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación y así deberán afirmarse las asignaciones y contratos. Cualquier tipo de contrato que se lleva a cabo por parte de Petróleos Mexicanos o las empresas privadas tienen que determinar en todos y cada uno de estos que los hidrocarburos son propiedad de la nación, y con eso estaremos nosotros resolviendo esa polémica que se generó al respecto. Y lo que se refiere al tema eléctrico, no sé si quieras comentar la Jorge pregunta Luis. que nos hicieron, Jorge Luis. Bueno, de hecho sí se abre. En lo que hemos visto ahorita en general, hay que recordar que la propuesta de Acción Nacional abría de manera amplia pues toda la cadena del sector eléctrico, desde la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización. Lo que vemos en este documento, el momento que de hecho era precisamente lo que les comentaba al final, que tendremos que meternos a revisar de manera más específica, es que aquí no se menciona el tema, o sea, sí se mantiene la Rectoría del Estado sobre la transmisión y la distribución. Vamos a ver realmente cómo están planteando el modelo, cómo piensan que funcione, pero para efectos de tu pregunta, en este caso, sí se podría tener contratos de comercialización en el tema de la energía eléctrica. Ahora bien, también se propone, tal cual como nosotros lo hicimos también saber en nuestra propuesta, la creación de un órgano regulador en materia de control de la portabilidad, no solamente de la electricidad, sino del nuevo mercado que se va a generar también, que será de gas natural, que tendrá pues repercusiones muy importantes, positivas, no solamente en la competitividad, sino la posibilidad, esto nos dará la posibilidad en un futuro de poder disminuir los costos de la energía eléctrica. Entonces, a tu pregunta, vaya, sí va a poder haber comercialización, nada más hay que revisar muy bien los detalles del modelo eléctrico para ver realmente pues qué tanto se acercaron realmente a lo que nosotros planteamos y qué tanto pudiéramos estar en posibilidades de mejorar. Sí, si me permite nada más para hacer una aclaración, es el transitorio quinto, que dice: podrán reportar a efectos contables y financieros las asignaciones y contratos correspondientes y sus beneficios esperados, siempre y cuando se afirme a las asignaciones y contratos que el petróleo y todos los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos que se encuentran en el subsuelo son propiedad de la nación. Ambas, una aclaración, perdón, que insista. En el tema de producción compartida, ¿existe la posibilidad de que les entreguen físicamente el petróleo a las empresas? ¿Sí o no? Y si nos pueden explicar el asunto de las licencias, ¿qué significa esta cuestión de la oneroso de la entrega? No sé cómo funciona. Sí. No se escucha bien. ¿Podría repetir la pregunta o acercar el micrófono un poco más? La transferencia onerosa en las licencias, ¿qué significa? Gracias. A ver, bueno, con respecto al tema de la producción compartida, sí se puede siempre y cuando lo paguen. Es decir, el petróleo que está en el subsuelo es propiedad de la nación. Una vez que se extrae, por supuesto tienen que pagarlo
y la parte que le corresponde a la empresa de acuerdo al contrato que se tiene, se le puede pagar en dinero o se le puede pagar en petróleo, una vez que lo paguen. Es decir, primero pagan el petróleo. Si se les transfiere el petróleo, lo pagan. Y en ese momento, como se hace actualmente, o sea, esta es una falacia eso de que el petróleo no se vende, claro que se vende todos los días, para eso se extrae. Entonces, y es lo mismo, si tú se lo cobras al que lo está sacando a la boca del pozo, o Pemex cuando lo deposita en el barco y se lo pagan, pasa a ser propiedad de los privados. En este caso sería a la boca del pozo, es exactamente lo mismo, se paga. Y en el caso de la transmisión onerosa, lo que significa es, lo pagas y entonces será tuyo. Así de sencillo. Es decir, yo creo que en esto hay un debate falso que se ha dicho y repetido por mucho tiempo. Actualmente Pemex, por supuesto que vende el petróleo y cuando cae al barco, lo pagan y entonces pasa a ser propiedad de quien se lo vendieron. En este caso, la única diferencia es que se paga 100 metros antes, a la boca del pozo y no al final del ducto. Es así de sencillo. Gracias. Ahora les pregunta Adriana Gómez de la prensa asociada. Sí, nada más para precisar el tema otra vez de lo de los estados contables, porque hay partes en el texto donde dice seguirán siendo propiedad de la nación y no deberán reportar, creo que es en la página 229-230. Después está en el transitorio quinto diciendo que sí, pero que tiene que ser Pemex y organismos subsidiarios. Entonces, a mí no me queda claro si pueden los contratistas, empresas privadas, reportar esto en sus estados contables. ¿Cómo lo harían si sigue siendo propiedad de la nación? A ver, por supuesto, lo que dice los artículos es no pueden reportar reservas, porque esas son de la nación. Lo que sí pueden reportar, como cualquier otra empresa, es la utilidad y los beneficios esperados de una explotación. A ver, yo creo que ese es otro de los grandes debates falsos que hay en este tema energético. Yo creo que le pueden preguntar a cualquier contador que una nota en el estado financiero, como se presentan las notas de estas utilidades o de estos beneficios esperados, no son un documento de transmisión de propiedad, por el amor de Dios. Eso cualquier contador que esté a pasante lo sabe. Si alguien pone de que si rentó un barco y piensa que va a ganar tanto con esa renta durante un año, no quiere decir que el barco sea suyo, o un coche. Pues esto de verdad es una cosa que me parece que se puso simplemente como un enunciado político para que quede a todo mundo claro que poner una nota en el estado, que lo que sabe cualquier contador público pasante, que si pone una nota en el estado financiero no significa que se pueda apropiar de ello. Lo que dice entonces el proyecto es que se pueden reportar en notas financieras, en notas que es el común, la proyección de los beneficios esperados, y que se tiene que afirmar ahí que el petróleo pues, es de los mexicanos. Es así de sencillo. Muy bien. ¿De todos, señores? Gracias. ¿No? Sí, Llegaste rayando el caballo. Sí, nada más quería saber la contradicción que incluso le expresó ya el senador Encinas entre la redacción del 24 y el transitorio cuarto. Porque acá ya habla de todos los tipos de contratación que van a permitir. Entonces, ¿cómo puede mantener el estado del dominio si va a haber hasta contratos de producción para compartir licencia? Que es la forma que el PAN quería llamar a las concesiones. yo creo que eso ya se explicó. Una de las propuestas que hizo Acción Nacional es no limitar a Petróleos Mexicanos o al Estado mexicano a un solo modelo, como se maneja en muchas partes del mundo. La propuesta original del Ejecutivo Federal era un modelo de utilidad compartida, misma que iba a limitar muchos de los yacimientos ya encontrados, porque ese modelo simplemente no iba a funcionar. La propuesta de Acción Nacional es abrirse a las diferentes modalidades que hoy en día se tienen, como es producción compartida, como es utilidad compartida y como es el término licencias. Licencias es un término que se aplica en diferentes partes del mundo que han sido sumamente exitosas. El hecho de no dar concesiones es un término que probablemente el PRI traiga por ahí. Sin embargo, es la modalidad que hoy en día se tiene a nivel mundial. Sin embargo, el Estado mexicano jamás perderá la propiedad de los hidrocarburos. Así de sencillo.
Perdón, nada más. ¿Y en el caso de la renta? Una aclaración aquí. Una cosa, y es ahí donde está la trampa o la falsedad en el debate que están tratando de implementar en ese sentido. El petróleo es de todos los mexicanos. El petróleo se encuentra en el subsuelo de México. Lo que necesitamos los mexicanos es que se extraiga para beneficio de los mexicanos. Los contratos que queremos que se abran es para que existan las condiciones del Estado mexicano para que ya sea Pemex, que no es el dueño del petróleo, el petróleo es de los mexicanos, tampoco es de Pemex, sea Pemex como una empresa pública productiva del Estado, o sea cualquier empresa, le ayuden al Estado mexicano a extraer el hidrocarburo que es de los mexicanos. No tiene absolutamente nada que ver un modelo contractual con que el petróleo sea o deje de ser de los mexicanos. Eso no hay ninguna duda, es y será de los mexicanos. Lo que queremos es que se extraiga de una manera eficiente, maximizando la renta petrolera y garantizando que los beneficios para la nación serán los máximos esperados. ¿Precisar la diferencia entre licencia y producción compartida? Bueno, en las licencias lo que se hace es, se otorga una licencia para extraer el producto y una vez que se saca a boca de pozo, con el contrato de licencia, el contratante, o sea la empresa, le paga una regalía a los mexicanos, al fondo petrolero en este caso que estamos proponiendo. En el caso de la utilidad compartida, se saca el petróleo, se extrae y se paga y se lleva una parte del crudo. Es decir, en realidad lo que decíamos es el método de pago la diferencia. Una vez que sale del subsuelo, hace un momento lo expliqué, en el caso actual, cuando Pemex saca el petróleo, deja de ser de Pemex en el momento en que se lo pagan. ¿Cuándo se lo pagan? En muchos de los casos cuando se deposita de la torre de extracción al barco. En el momento en que cae en el barco, se lo pagan. Y entonces, estos modelos de contratación, en el momento en que sale de la boca del pozo, se lo pagan. Y se pueden llevar el crudo o pueden dejar el dinero. Esas realmente son las diferencias. En el caso de la licencia, la empresa se lleva el crudo y le da una regalía a Pemex. No, al Estado mexicano. Al Estado mexicano. A lo mejor hay una confusión. Pemex es una empresa del Estado. Es una empresa pública del Estado mexicano que lleva a cabo actividades que tienen que ver con los hidrocarburos, etcétera, de nuestro país. Pemex no es el Estado, es solo una empresa, como lo es Comisión Federal de Electricidad. Para poder llevar a cabo la extracción de muchos hidrocarburos a los que en ese momento Pemex no tiene acceso, porque no tiene la capacidad tecnológica, los recursos o la tecnología suficiente, estoy hablando del tema de aguas profundas, el tema del shale gas, el shale oil, que no, en ese momento no lo puede hacer. Entonces para eso tiene que convenir o contratar o asociarse con otra empresa que sí lo pueda hacer y que tenga el recurso y la tecnología. Cuando se asocia con otra empresa, puede llevar a cabo un contrato que se llama de utilidad compartida. Eso significa que entre las dos empresas extraen el crudo y comparten costos y gastos. Pemex comercializa ese crudo y de lo que se gana, del dinero, le paga a la empresa la utilidad que tiene que ganar porque también invirtió. Y se tienen que pagar regalías y derechos. Segundo tipo de contrato, producción compartida. Se asocian las dos empresas. Sí, perdón, yo quería el caso de la licencia, lo demás lo entiendo muy bien. Van a buscar el petróleo, lo quise poner todo el contexto, sé que ya muchos tienen la expertise suficiente, pero quiero explicarlo para que se entienda la diferencia en el último punto. Y en el último, en producción compartida, sale el tubo, pero en lugar de ir un solo tubo salen dos. Uno que va para Pemex y otro que va para la empresa que se está asociando. Se le pone un contador en ese tubo. Lo que hace ahorita Petróleos Mexicanos es saca el tubo y a 100 metros está un barco al que se le llena, se llena el barco de petróleo y se lo llevan al extranjero. El 70% del petróleo actualmente se lo llevan al extranjero, ¿sí? La única diferencia es que ahora, en lugar de que el tubo recorra 100 metros, lo va a hacer a boca de jarro. Ahí
a boca de pozo, ahí se le pone un contador y por cada barril que va saliendo, la empresa tiene que pagar impuestos, regalías, el royalty, impuestos especiales y derechos. Y te pongo el caso de Noruega. En Noruega, por ejemplo, el barril de petróleo cuesta $100 en promedio. Pagan $50 de derechos de entrada, la empresa. Luego le paga $22 de impuesto especial, luego le paga $8 de impuesto sobre la renta e IVA, etcétera. Al final del día, el Estado noruego se queda con $82 y la empresa que está invirtiendo y arriesgando se queda con $18. Ese es más o menos el esquema. La licencia es cuando lo haces solo, es decir, cuando en un área determinada la empresa va y se arriesga. Yo creo que aquí hay petróleo, órale, éntrale, te doy una licencia para que le explores. Explora, si encuentra, extrae, pero cuando lo extrae el petróleo sigue siendo de los mexicanos. La empresa dice, ya tengo el petróleo aquí. Ahora sí puede hacer dos cosas. Uno, entregárselo a Pemex y Pemex le paga por la extracción, o quedarse con el petróleo y pagar derechos, los $50, obviamente paga la licencia, impuestos especiales, IVA y etcétera. Entonces, al final del día, nuevamente el Estado mexicano se va a llevar 82, 85, hasta $90 y la empresa se lleva 10, 12, 15, $18, depende cómo quede el contrato. En todos los escenarios, el petróleo queda para el Estado mexicano, no para Pemex, sino para los mexicanos. Y ese dinero, en lugar de que se vaya a Hacienda, sobre todo en términos de renta petrolera, Hacienda nomás se van los impuestos, ese dinero se va a un fondo soberano que es administrado para atender la cuestión de becas, ciencia y tecnología, investigación, pensiones, etcétera, etcétera. Es decir, es un fondo que no se va a la revolvedora y que no entra a Cámara de Diputados para que la distribuyan al gasto corriente y tengamos una burocracia más obesa. Es un dinero, ahora sí que en efectivo, que es para que se desarrolle el país y además que tengamos reservas importantes para los próximos años. Ese es el esquema que se está planteando. Yo quisiera concluir, perdón. A ver, si me permite, nomás quiero poner un ejemplo muy claro, muy marcado, donde se utilizan mucho las licencias. Ustedes han escuchado mucho lo que está pasando hoy en día en Texas, en Eagle Ford, donde es la extracción precisamente de gas. Es algo donde se puede aplicar estas licencias. Se da en combinación, ya sea el Petróleos Mexicanos o una empresa privada, cierta área. El tema del gas, más allá de ser un tema económico, es un tema de seguridad energética. Es un tema donde Petróleos Mexicanos no ha querido invertir o no ha podido invertir por falta de recursos, porque no es tan rentable como el petróleo. ¿Qué es lo que se hace ahí? Que las empresas tengan precisamente todo el riesgo. Es un área donde ellos van a poder verificar si pueden sustraer precisamente el gas. Y una vez que lo sustraen, que por cierto debe haber una combinación entre gas húmedo que viene siendo en mezcla con petróleo para que sea precisamente rentable, es ahí donde se le da la oportunidad que puedan explotar esas áreas. Y una vez que sale del subsuelo, es ahí donde estos tienen que pagar, antes de que se les dé esa área, tienen que pagar un guante para poder participar. Una vez que sale precisamente del subsuelo, estarán pagando regalías. Después de que se hace el análisis de sus costos y sus gastos, tendrán que pagar impuestos sobre la renta. Pero es un tema que necesita el país, porque a Petróleos Mexicanos no le conviene, o eso así lo ha determinado, porque es un tema de seguridad energética. Si queremos ser competitivos en la industria y bajar los costos de energía eléctrica, necesitamos gas barato. ¿Por qué va a tener que hacerlo Petróleos Mexicanos si realmente no es rentable? Es negocio. Sin embargo, es mucho más negocio poderlo aplicar directamente a lo que viene siendo el petróleo en aguas someras, que es hoy en día en lo que Petróleos Mexicanos se ha especializado. Entonces, ahí es donde se aplica el tema precisamente de licencias. Solo detalle, precíseme, por favor, si el término licencia equivale a concesión. No, no equivale. Les pongo un ejemplo de un contrato. Miren, Pemex, de hecho, ya lleva a cabo contratos con muchas empresas. El único detalle es que no lo hace en el país, lo hace en el extranjero. Le voy a poner un caso. ¿Por qué nosotros importamos el 60% de la gasolina? De hecho, no la importamos a un ente extranjero, se la importamos al propio Pemex. ¿Por qué? Miren, la refinería de las más grandes que tiene México está en Deer Park, Houston.
¿Qué fue lo que sucedió ahí? La empresa Shell desarrolló una refinería, una inversión de 15 mil millones de dólares para petróleo ligero, para crudo ligero. Nosotros tenemos crudo pesado. Entonces le di, como no, por alguna razón Shell no la vio rentable, le dice a Pemex, oye, pues yo tengo una refinería que no estoy usando durante varios años, ¿no te gustaría que nos asociáramos? Le hago algunos cambios para que pueda procesar crudo pesado y tú pones el crudo y yo pongo la refinería y vamos mitad y mitad o en un porcentaje, ¿no? Entonces Pemex dijo, órale, le entro, sirve que no voy a invertir 15 mil millones en hacer una refinería. Entonces sacan el petróleo en el Golfo de México, lo llevan a Houston, en Deer Park, la sociedad que tiene Shell con Pemex lo transforman en gasolina y luego la mitad de esa gasolina pues la mandan a México por la frontera y es la gasolina que estamos importando. Es un negocio muy bueno para Pemex porque no tuvo que invertir un solo peso para tener una de las refinerías más grandes del planeta, que es la Deer Park en Houston. Eso lo puede hacer en el extranjero porque sus contratos en Estados Unidos sí se lo permiten. Si él quisiera hacer eso en México y que pusieran una refinería aquí, alguna otra empresa, y que Pemex solo pusiera el crudo, eso no lo podríamos hacer porque actualmente lo prohíbe la ley y la Constitución. Es un poco el esquema que ya funciona, donde Pemex se asocia, pero lo tiene que hacer en el extranjero, lamentablemente. Perdón. También. Sí. Buenas tardes, senadores. Son realmente tres, una petición y dos dudas. La petición es que si me pueden dar un ejemplo, de acuerdo a los yacimientos que tiene México, ya sea de gas o de petróleo, ¿en qué casos puede aplicar un contrato de servicios, un contrato de utilidad o un contrato de licencia o producción compartida? Es decir, quiero saber qué esquemas están pensando para gas, mar profundo, todo esto. Un ejemplo cada uno. Dos, que es la primera pregunta. ¿Por qué el PAN se dio en su punto de que se supone que es irreductible, de dejar en los transitorios la obligada salida de los lugares del sindicato petrolero, del Consejo de Administración de Pemex? Yo leo en el 20º transitorio, numeral 4, que nada más dice, sus órganos de gobierno se ajustan a lo que disponga la ley. Es decir, ya no mencionan al sindicato. Y la segunda pregunta que les quiero hacer, en el 21º, hablan de que va a haber una serie de mecanismos para evitar, lo que entiendo, la corrupción, los abusos, no solamente en Pemex y CFE, sino en las empresas transnacionales que todo el mundo conocemos tienen prácticas corruptoras, ¿no? Pero quiero saber si estos mecanismos van a ir incluidos en la reforma anticorrupción que se está procesando aquí, o estamos hablando de un régimen anticorrupción específico para el área energética, solo en el área energética, y si dentro de este tema podemos entender que lo ocurrido hasta que entre en vigor esto es borrón y cuenta nueva, a pesar de que sabemos que en Pemex hay bastantes problemas de corrupción. Gracias. Funciona. Por una de las preguntas, en el tema de la composición del órgano de gobierno de Pemex, no hemos cedido, esto todavía no acaba. Este es un proyecto de dictamen que todavía no está terminado. O sea, nosotros seguiremos insistiendo en nuestro punto, todavía no acaba. Por el otro lado, en el tema anticorrupción, hemos puesto algunas, varios temas en los transitorios. ¿Cómo funcionaría? Bueno, todavía hay que recordar que en este momento, y estamos hablando y estamos en contacto con los propios miembros de las comisiones de anticorrupción, porque estamos en el debate al mismo tiempo. Es decir, por un lado estamos haciendo todo este asunto de la reforma energética, pero por el otro lado también se está creando el órgano anticorrupción. Si el órgano anticorrupción pone, por ejemplo, la propuesta esta de las empresas productivas del Estado, pues tendrá que hacérsele adecuaciones
O sea, tendremos que esperar a que salga la reforma energética para que pueda ser verdaderamente vigente. Y como las dos están en discusión, pues tenemos digamos, ese traslape. Yo personalmente he platicado con los miembros de la Comisión Anticorrupción justamente para diseñar este nuevo modelo. Pero por el otro lado, también Pemex tendrá su propia Contraloría Interna con los estándares internacionales que se tienen. Y también, por supuesto, será revisada por la Auditoría Superior de la Federación, es decir, por lo menos, además de los dictámenes que tengan que hacer con despachos externos, por lo menos tendrá tres fiscalizaciones distintas sobre Pemex. Jorge Luis, y con ese cerramos. Gracias. Bueno, es una muy buena pregunta la que hace Atlético sobre, qué nivel contractual para qué tipo de campo. Y eso yo creo que viene a darle claridad al por qué la propuesta de Acción Nacional es precisamente abrir o darle mayor libertad al Estado para determinar, de acuerdo al tipo de hidrocarburo y a las condiciones del mismo, qué nivel contractual es el que va a garantizar los mejores beneficios para la nación. Y bueno, y aquí cuando nos preguntan cuál es el mejor modelo, y muchas veces escuchamos hablar, es que el modelo noruego, que es producción compartida, el modelo colombiano, que son contratos de licencia, igual que el peruano, el canadiense, que son licencias. Bueno, aquí el tema es, depende precisamente de las condiciones del campo que tengan que ver con el nivel de riesgo que tenga ese campo, porque muchas veces puedes explorar y al explotar no te encuentras lo que realmente debería de haber, el porcentaje, el tamaño de la inversión que tengas que hacer, riesgo, inversión, tamaño del yacimiento y también características en general del yacimiento. ¿Eso qué te va a determinar? Bueno, bajo qué condiciones contractuales le convendría más al Estado mexicano garantizar que va a minimizar sus riesgos, que va a poder invertir de la manera más eficiente y que va a poder extraer los hidrocarburos que mayor renta petrolera le den por una parte, o le puedan garantizar al mediano y largo plazo la seguridad energética para cubrir las necesidades de energéticos. Entonces, dependiendo de todas esas variables, depende del tipo de campo. Por ejemplo, si nos vamos en aguas someras, Pemex lo hace bien. En aguas someras es donde sacamos el petróleo al día de hoy más barato que pueda haber. ¿Por qué? Porque la tecnología y las condiciones del campo pues nos permite extraer el hidrocarburo de manera más eficiente y de manera más económica. Entonces ahí que conviene pues que Pemex lo siga haciendo. No tiene la necesidad de asociarse con nadie. Y es donde los mexicanos pues vamos a poder tener barriles de a $100, como decía el senador Preciado, y el costo que tenemos actuales anda sobre los $6.50. Entonces pues no sería conveniente pues algo más allá de contratos de servicios nada más para que le ayuden a tener las condiciones para hacerlo. Si nos vamos a aguas profundas y ultraprofundas, bueno, aquí tampoco estamos inventando el hilo negro. En aguas profundas y ultraprofundas, la práctica internacional, porque también hay que ver que hay un mercado mundial de la energía en la cual se han tenido muchos aciertos y también se han cometido errores. Entonces eso nos sirve para aprender y ver cuáles son las condiciones que mejor garanticen beneficios para el Estado mexicano. La práctica internacional te marca que, bueno, ahí los contratos de utilidad compartida o de producción compartida, por ejemplo, podrían ser adecuados para el Estado dependiendo de las características del pozo. Y en el tema del shale gas, donde tenemos el quinto yacimiento más grande del mundo, actualmente el gas, como decía el senador Cabeza de Vaca, pues los rendimientos no son como los del petróleo. Realmente la utilidad pues no es realmente lo significativo, sino más bien el buscar la seguridad energética, o sea, el contar con esos hidrocarburos, extraerlos del suelo. ¿Para qué? Para poder tenerlos para un futuro y ser autosuficientes y dejar de perder soberanía. Entonces, en ese caso, pues por el riesgo, la inversión, las utilidades esperadas y las condiciones que tienes que hacer, porque también un campo de shale gas pues tiene una durabilidad, un periodo de maduración muy diferente al de los hidrocarburos convencionales. La práctica internacional y las condiciones contractuales que mejor se aproximan para lo que necesita y requiere el Estado mexicano son los contratos de licencia, por ejemplo. Entonces, pues con unos ejemplos, ¿qué es lo que vemos? En México tenemos una diversidad de características en el subsuelo. Tenemos hidrocarburos ahora sí que en diferentes presentaciones, lo que necesitamos, que requieren de diferente inversión, diferente riesgo, y también esperamos una diferente contraprestación. Entonces, en ese sentido, el Estado buscará a través de los reguladores que garantice las mejores condiciones de acuerdo al nivel contractual y de las características del campo. Es decir, las licencias serían básicamente, hasta ahorita, en la realidad mexicana, de lo que se ha explorado, de lo que se ha previsto, que son reservas, sería básicamente para el gas. La respuesta es depende. O sea, puede haber condiciones dependiendo de lo Yo nomás quisiera, si me permiten, clarificar un tema aquí sumamente importante. Es un anteproyecto, que hay rubros ahí en los cuales no coincidimos.
y yo quiero aprovechar para pedirle a mi coordinador seguir insistiendo en fortalecer a los órganos reguladores. La propuesta de Acción Nacional ha sido muy clara, darle el rango constitucional. Tenemos que asegurarnos que estos órganos hagan bien su trabajo y darles la fortaleza que se requiere. ¿Qué es lo que estaría haciendo en este caso la Comisión Nacional de Hidrocarburos? Que es precisamente la que queremos fortalecer. Es un comité técnico. Esta es la que va a determinar qué modelo contractual es lo que se requiere para el gas shell, para aguas profundas, para aguas ultraprofundas y para aguas someras. No va a ser Petróleos Mexicanos, no va a ser la Secretaría de Energía. Entonces va a ser un comité técnico que la propuesta nuestra es que sea, que venga, valga la redundancia, la propuesta del Ejecutivo Federal y que sea aquí ratificada precisamente por 2/3 partes del Senado de la República la conformación de estos mismos y que sean técnicos especializados en la materia para garantizar que el modelo contractual que se esté estableciendo para cada uno de estos yacimientos sea lo mejor para garantizar y maximizar la renta petrolera y para fortalecer, en su caso, también a Petróleos Mexicanos. Esa es la gran diferencia que va a haber entre los criterios que no sabíamos cómo se estaban llevando a cabo a los criterios que hoy en día queremos impulsar a través de esta comisión. Y ese es uno de nuestros irreductibles. Así nos los pidió nuestro grupo parlamentario y ustedes se van a dar cuenta que vamos a dar el debate precisamente en comisiones para garantizar que el Estado mexicano cuente con un organismo que transparente adecuadamente todos y cada uno de los modelos que vamos a implementar en este país. Gerardo Segura de TV Azteca les hace una pregunta. Muy brevemente, y es que en realidad mi pregunta en torno a lo que están comentando, porque los especialistas a lo largo de los diferentes foros hablaban de que este modelo de contratos de utilidad compartida sean de los que se presentaban mayor casos de corrupción, ¿no? Y que la mayoría coincidían que eran mejor las concesiones. Entonces, mi pregunta era si habría algún candado para evitar que se diera en el medio de la opacidad, la corrupción y que, bueno, finalmente no fueran tan útiles. Y nada más algo muy breve, ¿en qué porcentaje de artículos coinciden con el PRI, si es que ya tienen tentativamente algo al respecto? A ver, los modelos en donde hay más corrupción es sobre todo los de utilidad compartida, porque entonces el gobierno tiene que revisar cada gasto, si pasa o no pasa, para ver si lo descuentan, digamos, de la utilidad. Eso se presta, por supuesto, a muchos manejos. Digamos que el mejor contrato para evitar la corrupción es la licencia, porque se pone un simple medidor que reporta a todo mundo del petróleo que está saliendo y en base a eso, con el precio de mercado en ese momento se paga. Es decir, es un asunto muy transparente. Tiene otra ventaja. El gobierno, el Estado mexicano, no arriesga ni un peso. Si no encuentran petróleo y se gastan, que el promedio en aguas profundas son $200 millones por cada perforación, a ver si encuentran, y generalmente hacen 4 para encontrar una, no arriesga esos $1,000 millones. Si sacan, bueno, y entonces se les cobra desde el primer barril, y en el otro se tienen que esperar a que haya utilidades. Ese es uno de los mecanismos, digamos, más transparentes, pero no es el de utilidad compartida el que tiene más problemas de corrupción, no es el de producción compartida, es el de utilidad compartida. Y el más transparente son justamente las licencias. Acercamientos, bueno, si ustedes comparan, como ahí está incluso en el propio proyecto, podrán ver que el PRI se ha acercado prácticamente a todas las posturas del PAN. Hay todavía algunas diferencias, pero y estamos revisando los detalles, pero sí hemos visto, por supuesto, que se ha corrido la postura, por ejemplo, en el caso de los contratos, que solamente contemplaban la de utilidad compartida, están ya prácticamente contemplando todos los que teníamos nosotros propuestos, con excepción de las concesiones. Sin embargo, están las licencias, que para nosotros es un asunto verdaderamente aceptable y razonable. Naja Catán, la última pregunta de la agencia Bloomberg. Buenas tardes. Bloomberg. ¿Cómo ven en el dictamen el tema de los sindicatos? Si no incluyen las demandas de ustedes que han mencionado, por ejemplo, que un órgano autónomo decide los contratos, ¿saldrían de los debates o han llegado a un punto en donde es negociación nada más, no van a decir salimos por no tener lo que queremos?
parlamentarios. Hay que tomar en cuenta que ese documento se distribuyó el día de hoy y en el que tenemos un consenso importante, pero obviamente faltan algunos temas que tenemos que resolver. Entonces, a partir de que veamos cómo se va desarrollando la discusión en la comisión, tanto el día de mañana como lo acordó la Junta de Coordinación, como el próximo lunes, pues en la medida que podemos ir viendo si podemos cerrar un acuerdo o finalmente no coincidir en algunos puntos, pero hasta que no tengamos el debate abierto en comisiones, podría decir cuál sería la posición definitiva, ¿no? Porque en este momento, pues entiendo que ellos también están analizando el documento que se pudo construir. Muchísimas gracias. ¿Cómo Es lo un ven? tema, ya lo mencionó el senador Salvador Vega, que es un tema en el que vamos a insistir.